Ya no pasa desapercibido. Atrás han quedado los días en que recorría las colonias en busca de votos. Ahora opta por movilizarse al estilo de los políticos tradicionales, en helicóptero y custodiado por al menos 8 guardaespaldas. Aunque busca ser considerado como un político serio, Morales no logra desprenderse de la faceta artística. Muestra de ello es que sus mítines son amenizados por payasos o por shows musicales. Él es recibido como una estrella de la farándula en cada visita. Varios de los asistentes a sus actividades solo lo conocen por películas o programas de comedia, por lo que aprovechan para tomarse una fotografía. Él sabe que parte de estar en segunda vuelta se lo debe a su carrera de 22 años como comediante, por lo que esta faceta se hace presente en sus actividades. Mi mamá, cuando se vio en esta situación, vio a mi hermano mayor Hassan y dijo: mi hijo va a ser doctor. De mí no dijo nada, como que no le inspiré mucho. Morales busca tener una conexión profunda con los electores, por lo que en los mítines relata parte de su vida. En estas historias demuestra que conoce en carne propia los problemas del país. Tenía 4 meses de embarazo mi mamá. Mi mamá se quedó viuda, sin estudios, endeudada porque se debía la casita, un terreno que habían enganchado. Se quedó sin trabajo. Se quedó con un niño querido de 5 años. Un niño hermoso de 3. A la edad de 7 años yo vendía plátanos con mi hermano en el mercado de Santa Luisa al final de la zona 6. Vendí ropa usada en la 18 calle y 6ª avenida. Cada acto público de Jimmy Morales inicia con una historia, con la que busca motivar a los ciudadanos a ser mejores personas. Quizá eres muy joven, niño, tú puedes brillar, estudia, esfuérzate, ilumina los ojos de tus padres que quieren lo mejor para ti. Luego del mensaje motivacional, es momento de hacer aclaraciones respecto a los señalamientos en su contra, y la continuidad de los programas sociales suele ocupar buena parte de su discurso. Pero qué de bueno, entre muchas cosas, tiene un programa social como la Universidad de San Carlos, que ningún político corrupto va a poder llegar a decirle al estudiante sancarlista: si no votas por mí no te doy estudios. ¡Ja! Mi sombrero, le va a decir el sancarlista. ¿Acaso es pito tuyo, pues? Las promesas de Jimmy Morales se centran en mejorar los sistemas de salud y educación, además de eliminar la corrupción en los programas sociales. Sin embargo, enfatizan que si la población no hace su parte, sus esfuerzos no tendrán los mejores resultados. Y si un político corrupto te dice: si no votas por mí no te doy la bolsa, vota por quien se te pegue la regalada gana y agarra esa bolsa, porque ese dinero no es de ese político. Cada mitin termina con la Jimmy señal, aunque él aclara que no se trata de paz y amor, sino de unión. En todas sus actividades es acompañado por su hermano Sammy, quien en alguna parte del discurso es mencionado y se pone al frente del escenario para saludar al público. Durante la media hora de intervención, Morales aprovecha para denunciar la corrupción y llamar a que voten por él el 25 de octubre. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Aunque Jimmy Morales evita criticar directamente a su contrincante, Sandra Torres no hace lo mismo. Bueno, ya realmente es porque no tiene un plan de gobierno, no tiene propuestas y realmente tiene temores. Yo realmente falta muy poco y estoy firmemente convencida que este 25 de octubre el pueblo de Guatemala va a hacer un voto de reflexión, un voto por propuestas, un voto para las soluciones del país. Ya no más improvisaciones. Guatemala no está para ir para ensayos, ni para cuentos, ni para historias, sino para propuestas reales de cara a las soluciones que necesita nuestro país. ¿Cómo han sido las actividades de campaña en estos últimos días de la candidata de la UNE? Aquí lo mostramos. Y vamos a recuperar esa solidaridad que muchos jóvenes han perdido. Falta de oportunidad, la falta de educación. Hoy nuestros jóvenes no tienen el mínimo derecho de un estudio básico ni de ir a la escuela. Sandra Torres, presidenciable del partido UNE, en sus últimos discursos ha hecho énfasis en las oportunidades que necesitan los jóvenes, prometiendo becas de estudio en nivel diversificado y universitario, tal y como ocurrió este domingo en la Plaza de la Constitución durante un discurso de no más de 10 minutos, en el que Sandra Torres se dirigió a unas 500 personas. Parecía que convencía a todos, pero no fue así. Con cartel en mano, una joven se acercó para manifestar en contra de la candidata. Sandra ya mostró que no puede gobernar un país porque llegó a ser la primera dama de una vez de la nación
y demostró que los planes de las bolsas solidarias eran una estafa, se beneficiaba a quien ella quería, las escuelas abiertas no sirvieron porque yo tenía familia en las escuelas, no sirvieron esos planes de gobierno. Sandra Torres, durante sus giras de campaña, a diferencia de su adversario Jimmy Morales, continúa apostándole a los programas sociales, principalmente en el interior del país. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Recientemente los candidatos también participaron en un debate. Hoy vamos a analizar las posturas de ambos en estos últimos días antes de la segunda vuelta electoral. Nos acompaña Dina Fernández, directora de Soy 502, y José Eduardo Valdizán. Dina, ¿qué podemos rescatar de los mensajes de los últimos días de ambos candidatos? ¿Hay alguna postura que sea estable, que sea firme, o es únicamente palabrería, como dicen algunos? No, yo creo que sí hay una diferencia ideológica entre ambos candidatos y la diferencia se hace manifiesta en el debate, creo que lo vimos. Por ejemplo, el señor Morales dijo que él está a favor de la pena de muerte, que él no daría el indulto en caso llegara a tener que conocerlo, y la señora Torres dijo que ella está en contra de la pena de muerte. En el tema de portación de armas vimos una dicotomía similar. Y yo creo que sí existe una diferencia ideológica. El señor Morales es una persona mucho más conservadora y la señora Torres pues tiene su corazón más a la izquierda. ¿Qué podemos esperar de esta semana de ambos candidatos? ¿Van a mantener sus posturas? ¿Se puede dar algún cambio en el mensaje que pueda pues impulsarlos aún más en los últimos días, repito? Yo no creo que vayan a cambiar el mensaje. Yo creo que el señor Morales está firme en tratar de equivocarse lo menos posible. Creo que ya no va a volver a repetir lo de Belizen. Yo creo que está ahora un poco mejor asesorado. Y la señora Torres creo que va a seguir insistiendo en que ella tiene una propuesta más seria. José Eduardo, ¿cómo ve usted a los candidatos? Bueno, sí, atrancados cada quien en su postura, sobre todo en la crítica de uno hacia el otro y viceversa, porque digamos lo que Morales le achaca a Sandra Torres es, bueno, usted gobernaba, no gobernaba. Entonces cuando ella digamos, trata de salir con el tema de los programas sociales y todo, pues obviamente lo primero, entonces sí estaba metida dirigiendo. Entonces ella inmediatamente se trata de retirar, pero es como un me retiro pero no me retiro. Ella por su parte insiste en que él, pues es algo evidente, ¿verdad? No tiene equipo, no tiene plan de gobierno, no tiene nada de eso, y yo creo que en esos dos ataques van a seguir. Yo no veo un cambio sustancial, hay muy poco tiempo además como para que algo que pudiese hacer uno de los dos candidatos fuera tan significativo como para cambiar de aquí al 25. Yo creo que las cosas, ya la suerte está echada. Muchos señalaron en el último debate que no existían argumentos, sino solo señalamientos. ¿Usted tuvo esa percepción también? A ver, no, yo pondría esto. Yo creo que no hubo argumentos de calidad, si lo queremos ver. Yo creo que sí, ellos tuvieron sus puntos en donde diferían, en donde trataban de explicar muchas cosas y creo que sí debatieron. Creo que ellos tienen puntos encontrados en varias cosas. A ver, quizá no fue la calidad óptima, ¿verdad? Porque vimos lo que platicábamos incluso fuera de cámara, se confundían en palabras, por Dios, en el manejo del lenguaje español, o sea, es impresionante, pero ¿había argumentos? Sí, yo sentí que había argumentos. Era de esperarse que, además por el formato y por lo que se estaba esperando, iba a haber choque, e iba a haber esa confrontación que vimos. Era de esperarse. Claro, todos hubiésemos esperado que fuese una confrontación más de ideas, de profundidad en ese sentido. Pero de que iba a haber choque, era evidente que iba a haber choque, porque, digamos, si las encuestas están en lo correcto y Sandra Torres está pues significativamente atrás de Jimmy Morales, ella tenía que asestar un golpe. Y desde el primer momento en que le dieron la palabra en el último debate, desde esos primeros 2 minutos, ella empieza a atacar. Ella tenía que asestar un golpe, estaba obligada a ver qué hacía. Pues yo creo que sí, que lo hubo. Rústico, si lo queremos ver, pero hubo.
¿Está de acuerdo, Dina? Yo estoy de acuerdo. A mí me hizo falta más profundidad en discutir las cuestiones de fondo. O sea, pasó todo el debate y les vimos que uno le repitió al otro que no tenés propuesta y el otro le dijo, eso es la vieja política. Pero no sabemos, por ejemplo, qué va a pasar con la SAT. No sabemos cómo van a financiar el presupuesto del año entrante. Es un tema importantísimo. Es un tema medular. Digamos que en ese tipo de cuestiones donde uno quisiera saber con más detalle qué van a hacer, eso no lo vimos. Sabemos algunas cosas, sabemos que doña Sandra Torres, por ejemplo, querría pasar que se normen las consultas populares. Ella insistió en eso, en el tema de la minería, y que probablemente el tema de las regalías va a cambiar. Creo que ella mencionó un porcentaje de 4 o 6%. El señor, entre 4 y 6. Sí. El señor Morales creo que dijo que 30%. Que podía llegar hasta 31, 21 o 31, sí, por ahí. Sí. Entonces, digamos que vimos así como, pero muy por encima. Fue una discusión muy superficial en el tema de la seguridad. O sea, ahí hay cuestiones de fondo acerca del sistema penitenciario. Igual, doña Sandra habló de algunas cosas ahí, pero no sabríamos en el fondo qué es lo que sería que se va a hacer con el hacinamiento de los presos, por ejemplo. Bueno, en el organismo judicial tampoco se dijo nada. Es que yo tengo la sospecha que no saben. Es que yo creo que están siendo honestos, no creo que estén ocultando mucho, no saben, están tratando de maquillar una situación. Yo no creo que sepan cómo van a resolver lo de las prisiones. Quizás Sandra Torres sí habló de una alianza público-privada, para no querer decir privatizar el sistema en el sentido, o concesionar, porque no es una privatización, concesionar, venir y decirle a compañías de seguridad internacionales, mire, construya usted la prisión, nosotros le pagamos por tanto por cada preso, que era lo lógico. Pero ahí hay un problema de fondo. Como ninguno de los dos quieren aclarar cuáles son sus verdaderas ideas políticas, ni ella quiere decir soy de izquierda, pero así izquierda tal como ella lo es, ni él, por supuesto, va a decir soy derecha o centro derecha o algo por el estilo. Entonces tienen miedo de definir mucho, a comprometerse, de definir sus políticas y esas cosas. Entonces yo, por ejemplo, en el tema del presupuesto saqué en claro que ninguno de los dos sabe qué va a hacer. Y está difícil ese tema. Ese tema lo vamos a ver después de la segunda vuelta a hervir en el Congreso de la República. No, pero lo vamos a ver hervir ya. O sea, por ejemplo, yo sé que en el área de deportes todos los días van a encontrar nuevas instituciones que están desfinanciadas, que la gente está trazando salarios, que están haciendo despidos, que la gente ya no tiene cómo mantener a las instituciones. Eso va a salir, o sea, lo vamos a ver antes del 14 de enero. Sí, o sea, una vez se defina el 25 el resultado de la elección, yo creo que entonces vamos a encontrar en el Congreso un movimiento mucho más intenso. Vamos a ir a una pausa, regresamos, es momento de un corte comercial, volvemos aquí en Observadores. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. El modelo exportador ha contribuido a generar miles de empleos y micropymes en el país. Para promover 1 millón de empleos más, necesitamos una alianza entre el gobierno, con políticas públicas que aumenten la inversión, el Congreso, con leyes que mejoren la competitividad, y que los empresarios sigan creando, innovando y exportando. Agexport, exportando, Guatemala sale adelante. Azteca Guate, la casa del food. Continuamos analizando las distintas propuestas de los candidatos Jimmy Morales y Sandra Torres. Dina, se hablaba del presupuesto, de que ellos no tienen tal vez una idea de cómo van a manejar su propuesta de gobierno si no saben cómo van a estar las cosas en el área financiera en el gobierno que ellos, cualquiera de los dos, vaya a tomar. ¿Qué podríamos entonces decirle al votante? ¿En dónde está parado el votante? ¿A dónde tiene que poner atención para no perderse?
El votante está en una situación muy difícil que esperábamos desde que empezó el problema del 16 de abril. Y ustedes vieron que hubo gente en las manifestaciones que decían, en estas condiciones no queremos elecciones, porque sabemos que venimos de un sistema enfermo y corrupto que produce los candidatos que produce. Y entonces, pues bueno, o sea, cayó el gobierno, se fueron Pérez Molina, se fue Valdetti, pero el sistema sigue. Y pues digamos, primera vuelta le dijeron al señor Valdizón, no te toca, pero tenemos a Sandra Torres y a Jimmy Morales, y yo entre mucho votante alrededor mío escucho que hay frustración porque no les parece la opción que se tiene, ¿verdad? Una persona que viene de ser actor, de ser comediante y sin menospreciar la profesión, pero no es un político con la trayectoria en la administración pública que se requiere para gobernar el país, un país complejo como Guatemala y en la situación tan compleja y difícil en que estamos. Y después, pues una señora que de alguna forma ya estuvo en el gobierno y la gente no quedó con buen recuerdo y que también simboliza esa clase política que toda la gente quiere rechazar. Que la gente ya está en descontento. José Eduardo, ¿podemos ver la tendencia a repetirse tal vez en segunda vuelta de que el voto urbano va a ser el que manda? A ver, porque ella le está apostando al interior, todo el mundo, hasta último fin de semana que vino a la capital. Yo no creo que el voto urbano haya mandado solo en la primera vuelta. Yo creo que cuando los primeros resultados que vimos en la primera vuelta no eran de la capital. Empezó a venir los resultados del interior y ya venían con una tendencia así. A ver, yo creo que en este caso muchas veces se ha tendido a, si bien es cierto la UNE, el líder en su momento tenía una organización muy profunda, pues lo que pasa con el señor Morales es que él no tendrá una organización profunda, pero es un actor conocido por todos ellos de muchísimos años. Entonces, es conocido, no estamos hablando de una figura que no sea conocida en el interior del país, todo lo contrario, estamos hablando de alguien que es muy conocido y que además tiene un ingrediente muy potente, les cae bien. Sí, es conocido y querido, o sea, el personaje de Jimmy Morales, sus películas, o sea, él tiene 22 años de televisión detrás, 22 años de televisión. De estar a cuadro, de que la gente lo conozca y se sienta relacionado con él. Y que se sienta familiar, o sea, y que empatice con el mensaje, o sea, es una ventaja grande. Si podemos definir 3 pros y 3 contras de cada candidato. Ay... Qué difícil. Digamos que con el señor Morales, contra yo le diría la falta de experiencia, creo que los círculos que hay alrededor de él, porque creo que ya hay un montón ya hay roscas de gente que está tratando de influir en él, y que eso va a significar un vacío de poder, y creo yo que una estructura, falta de claridad también en lo que él quisiera hacer. Él tenía planificado llegar a la presidencia no en estas elecciones, sino que en la otra. Entonces yo creo que ni siquiera él está muy convencido de qué es lo que tiene que hacer ni qué sería su prioridad. ¿En algún tipo de shock? Sí, diría yo. Y sobre todo, ¿qué es lo que de verdad? Porque como es el gobierno en Guatemala, que usted tiene 2 años para de verdad apuntalar algo. Y después el otro año ya es preelectoral y el año de las elecciones usted lo pierde. Entonces hay que llegar ya con una certidumbre de lo que usted va a hacer. Entonces yo creo que él ahí probablemente no lo tiene claro. Y después, esos serían como 3 contras. 3 a favor, tal vez tiene menos compromiso, o sea, una campaña más barata, que probablemente le da, aunque ya vemos que los anuncios que están en la radio, que están en todos lados. Sí, digamos, de primera a segunda vuelta cambió su estrategia. Sí, cambió el nivel de presupuesto. Sí. Ahora tiene más apostadores. Helicóptero y etcétera. Claro que no es lo mismo que alguien que tenga 8 años de ese financiamiento detrás. Entonces yo le diría que eso es una ventaja. Y
no le miro muchas más ventajas, porque tal vez es un buen tipo. O sea, yo no soy una buena jueza de carácter, creo yo. No creo que sería muy aventurado decir si es bueno o mal tipo. Pero pareciera ser, o sea, parece ser una buena persona. Y después tal vez que sí llega o sea, con todo lo complejo de la situación y todo, llega con un caudal de popularidad, que sí se le va a acabar bien rápido. Porque yo creo que como están los guatemaltecos y de la situación de la que venimos, no va a haber paciencia ni tolerancia con nadie. Se va a exigir resultados. Está corta la mecha. Sí, muy corta. Muy corta. Yo no sé, y aquí se me acaba, a ver qué día José Eduardo, la señora. Qué difícil. No, Comencemos por Jimmy. A ver, Jimmy. Jimmy es un juego de dados. No sabemos. Es simplemente una apuesta con los ojos cerrados. No sabemos. La gente lo está eligiendo. ¿Por qué? Pues simplemente porque la elección es cambiar algo que no le satisface. Y lo que ve más alejado de eso que no le satisface se llama Jimmy Morales. Ese es su gran asset, su gran punto, que si él es inteligente, muy inteligente, él puede capitalizar eso, o sea, de convertirse en un presidente que puede ser nefasto porque al final vaya a ser un fracaso por esa falta de equipo y todo. Puede ser un presidente que ayude a la transformación y se suba en el caballo de la transformación que necesita este Estado. Ojalá sea así, pero es que es un juego de dados. Con Sandra Torres, pues bueno, ya sabemos cuál es su estilo. Quizá, como dice Dina, atemperado. O sea, un poco más moderado de lo que quiso hacer. Tal vez ya entendió el mensaje de lo que pasó con Valdizón, y entonces tal vez eso pudiera de alguna manera tenerla aplacada y con más espíritu de transigir y saber que no puede hacer las cosas que hizo en la primera ocasión. O sea, esas son las dos cosas que yo creo que son importantes en ellos, pero son, vuelvo a repetir, simplemente en los dos una oportunidad. Tal vez es así, pero no lo sabemos, es que no tenemos certidumbre, porque por el otro lado, pues bien, no sabemos qué son esos círculos que están rodeando actualmente a Jimmy Morales, que le están aportando plata, porque obviamente de la segunda vuelta para acá hay una significativa aportación de plata. No sabemos de dónde venga eso, no sabemos qué es, no sabemos quiénes son. Del otro lado sí sabemos que son pues poco más o menos el equipo que gobernó con ella, sus allegados en el gobierno de la UNE, porque tiene prácticamente ese equipo, los que ella tenía más allegados, ¿verdad? Robles, Menocal y todos ellos. Eso es lo claro que se puede ver. Digamos que yo diría que con Sandra Torres sabemos, o sea, ya hubo una experiencia y sabemos más o menos qué podría ser un nuevo gobierno de la UNE. Probablemente yo creería que atemporado, y creo que sobre todo en el área que fue más criticada, en el área de los programas sociales, yo creo que ella debería tener, y eso es lo que uno espera, que ella debería tener lecciones aprendidas en ese campo, y que pues que las usaría a su favor. Pero eso es básicamente, creo yo, más allá. Y bueno, yo le quisiera hacer la recomendación a los televidentes que hagan esa lista en casa, porque es preocupante que a pocos días de las elecciones no podamos definir 3 cosas buenas de los 2 candidatos. Es bastante preocupante porque, como lo decía José Eduardo, lo único que hay es como una nebulosa de lo que vienen ofreciendo desde que terminó la primera vuelta, pero no tenemos esa certidumbre de decir, por aquí me defino, y eso lo va a estar sufriendo toda la población. En este momento, estás a punto de presenciar el nacimiento de una nueva era en el mundo del acondicionamiento físico. El siguiente paso en la escala evolutiva de la ciencia del deporte. Hoy te presentamos el nuevo Body Crunch Evolution,
Ahora tu Body Crunch Evolution se convierte en una poderosa máquina de quema calórica, ya que incorporamos una moderna bicicleta estática reclinable, cuyos pedales cuentan con la increíble tecnología Chainless Magnet, que te ofrecen 8 niveles de intensidad y resistencia magnética. Todo esto que ves en pantalla, tu Body Crunch Evolution, el contador electrónico de metas, la guía de rutinas, el extraordinario programa de 7 pasos para alcanzar tu peso ideal y el sistema de desintoxicación en 6 días, hoy puede ser tuyo a un precio espectacular y con un 30% de descuento. No esperes más y llévatelo hoy. ¡Llama ya! Llegamos ya a la etapa de conclusiones. Dina, ¿cuál sería entonces el mensaje para los guatemaltecos que en este año se vieron bastante involucrados en la actividad política del país y que ahora tienen, digamos, un hambre de cambiar las cosas, pero ante esta situación no sabemos cuál actitud tomar o qué es lo que le espera al guatemalteco del otro año? Yo creo que es muy importante recordar que votar es una parte de los deberes ciudadanos y democráticos. Es una parte que hay que cumplir y que hay que hacer, y creo que todos tenemos que ver las opciones que tenemos, que no son las mejores, pero hay que tomar una decisión y ir a votar. Y después creo yo que tenemos que estar muy conscientes que esto no se terminó aquí. O sea, que los cambios que motivaron a la gente, o sea, la insatisfacción profunda que llenó esa plaza durante 20 semanas seguidas, esa sigue ahí porque el sistema sigue ahí. Y hay propuestas para cambiar ese sistema, que es el que nos va a permitir, primero Dios, en 1 o 2 procesos electorales, tener una mejor propuesta electoral. Entonces hay que recordarse que la ley electoral y de partidos políticos sigue vigente, que puede haber propuestas para cambiarlas y que no cambie nada, y que hay que fiscalizar de cerca esas propuestas y de verdad tratar de generar un mejor sistema. Está la ley de compras y contrataciones, está la ley de servicio civil, que es clave para que el Estado no se vuelva solo una cuestión ahí para generarle empleo a los parientes y a los amigos. Y yo creo que todo el sistema de justicia que reclama a gritos cambios profundos. Esos cambios es sobre lo que la gente se tiene que enfocar, no sobre quién ahorita va a gobernar. ¿Quién va a manejar el barco? José Eduardo, ¿su conclusión? Yo creo que no importa quién va a ganar, al final no importa. Lo que importa es el ciudadano, ejerciendo el control. Eso es lo que no debemos de olvidar. No debemos de dejarnos casar con esas ideas de, no, es que hay que darles la oportunidad. Sí que, no, desde el primer día y dormir. No, aquí hay que vigilar, así, que esté la mecha corta es una gran ventaja. Hay que vigilar desde el principio, porque yo tengo mis dudas incluso con esas leyes que están pasando. Yo en ese Congreso no puedo confiar. O sea, hay cambios para que nada cambie. Entonces, sí, exacto. Hay que ver que los cambios sean los que tienen que ser. Conato de cambio. Y para eso el ciudadano, por eso es tan importante, el ciudadano se debe enterar qué es lo que tienen esos proyectos. Porque, sí. A ver, yo he oído a muchas instituciones repitiendo, no, es que vayan las reformas a la ley electoral. Sí, que tienen esas reformas. Yo no veo ahí cambios sustanciales en esas reformas. Digamos que en el área de las reformas, para mí, lo clave es que podamos saber, o sea, que haya más control sobre el dinero, que haya control y transparencia sobre el dinero que reciben en campañas políticas. Ahí está, lo demás es lírico, prácticamente. Pero es saber quién es dueño, o sea, quién pone el dinero y quién toca la marimba, así, qué va a tocar la marimba. Eso es lo que tenemos que saber. Pero lo importante es democratizar esos partidos, de que tengamos verdaderamente que sean partidos políticos. Es que no tenemos partidos políticos y eso es obvio. Y la otra situación es la elección de los diputados. Si queremos un Congreso diferente, y a eso sí no se le ha entrado, yo, en mi opinión, no deberíamos de elegir a los diputados en la misma elección que el presidente de la República. Y por supuesto, ya abandonar ese sistema de listas que es nefasto. Necesitamos saber a quién estamos eligiendo como diputados, pero claramente, y escuchar qué es lo que pretenden hacer en el Congreso. Comprometerlos desde un inicio. Es que los diputados llegan sin compromisos al Congreso y votan por cualquier cosa. Entonces, eso es en la ley electoral y de partidos políticos, pero si nos vamos a cada una de esas leyes, sacaríamos un montón de conclusiones que son más sencillas que el cúmulo de reformas que, creo yo, son para
Entretener la nigua. Para decían. alargar la mecha. Sí, entretener la nigua, así decían, ¿no? Entonces, creo que para eso... Pero yo creo que eso es lo que tiene que pensar el guatemalteco, el ciudadano, que esto no se terminó con las elecciones y ya aquí... No, para nada. O sea, ese mismo espíritu de lucha y de que hay que cambiar las cosas y que hay que informarse, y que hay que interesarse, y que hay que participar, ese tiene que seguir. Muchas gracias a ambos, a Dina por acompañarnos hoy, a José Eduardo por estar siempre en la mesa de los observadores. Nos vemos la próxima semana. Tome nota de todo lo que se dijo en esta mesa para que usted pueda entonces buscar una mejor Guatemala en un futuro cercano. Nos vemos entonces a la próxima.